nada más por si que lo sepan, pues. Bueno, hoy tengo el gusto de presentar al doctor Juan Arturo Mendoza Nieto, quien es egresado de la Facultad de Química, ingeniero químico, maestría y doctorado. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Materiales y ya lleva algunos años como profesor de carrera y de tiempo completo en el departamento. Tiene 14 años dando clase en la facultad y ha dado clases de termodinámica, cinética, equilibrio y cinética e ingeniería química. Ha publicado diversos trabajos en revistas arbitradas y ha dirigido tesis de nivel licenciatura y ser tutor de maestría en los posgrados de ciencias químicas e ingeniería. Y entonces él nos va a platicar sobre los gases de efecto invernadero. Todo tuyo el pizarrón, Juan Arturo. Muchas gracias por la presentación. Me dicen cuando puedan ver las diapositivas. Ya se puede. ¿Ya se ve? Sí, Ok. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia. El día de hoy les voy a platicar cuál es el rol que tiene la fisicoquímica dentro del área en la que me encuentro trabajando, que es la eliminación de gases de efecto invernadero. Y a lo largo de la presentación les voy a mostrar cómo las diferentes ramas de la fisicoquímica se pueden utilizar para poder entender este tema. Básicamente, la presentación va a estar dirigida hacia la captura del dióxido de carbono, que es el gas de efecto invernadero que tiene mayor impacto sobre el cambio climático, ya que eh, fomenta, digamos, dos fenómenos que son muy importantes actualmente. Uno es el efecto invernadero y el otro es el calentamiento global. Ambos están relacionados con la emisión de este gas, que desde la revolución industrial su emisión ha crecido exponencialmente debido a acciones antropológicas, antropogénicas, perdón, y ha causado que aumente la temperatura gradualmente desde hace un par de siglos. Digamos que los efectos principales que ha tenido este gas aquí se pueden ver, es el aumento de la temperatura, como se puede ver aquí. También, pues eso ha causado que se tenga ahora un aumento del nivel del mar debido al descongelamiento que están experimentando los polos. Y también ha causado que diversos fenómenos meteorológicos estén ocurriendo con mayor fuerza cada vez. Estos pueden ser huracanes y tifones y que realmente impactan sobre la población. Entonces es importante establecer estrategias para poder limitar los daños y efectos que causa la emisión de este gas. Aquí, por ejemplo, yo les muestro tres alternativas dentro hay varias, pero digamos que tres, tres que pueden ser muy viables es utilizar transporte cero emisiones, como puede ser el uso de bicicletas, para evitar utilizar autos o vehículos que ocupen combustibles fósiles, ya sea la gasolina o el diésel, la turbocina también. Entonces, podríamos tener esta como una solución viable. Realmente en ciudades como la nuestra, pues apenas se encuentran habilitando este tipo de alternativas. Otra puede ser utilizar energías limpias, como puede ser utilizar vehículos con hidrógeno, pero la realidad es que esta tecnología no ha llegado a tener una expansión tan amplia como para poder utilizarla, ¿no? Ahora, la otra alternativa, que es en la que voy a centrar la presentación, es en la captura de estos gases. Eh, Evidentemente, si nosotros evitamos de que estos gases lleguen a la atmósfera, pues podrían traer un beneficio hacia la sociedad. Básicamente, la captura de estos gases se realizan utilizando cerámicos alcalinos, cuyas características fisicoquímicas permiten capturar al CO2 a través de una reacción química. Esta reacción química ocurre cuando el CO2 entra en contacto con el cerámico, que tiene un elemento alcalino con el cual reacciona y forma el carbonato correspondiente.
En la figura yo les pongo el caso del cuprato de litio que reacciona con el CO2 y forma el carbonato de litio y el óxido correspondiente, que en este caso es el óxido de cobre. Otros cerámicos alcalinos que se utilizan puede ser el circonato de sodio, el óxido de calcio, el circonato de litio, también hay ferritas, hay silicatos, hay ahí una gran variedad de materiales que se pueden utilizar. Básicamente, el trabajo que les voy a platicar el día de hoy es un trabajo que publicamos el año pasado en la revista de Journal of CO2 Utilization, en donde nosotros utilizamos al circonato de sodio para evaluar digamos, evaluar el efecto que tiene utilizar diferentes flujos del CO2, pero digamos que lo principal que se analizó en ese trabajo fue la propuesta de un nuevo modelo cinético para poder establecer los valores de las constantes de rapidez involucradas en estas reacciones. Entonces aquí les dejo los datos del artículo por si ustedes lo quieren revisar con más detalle después de la presentación. Bueno, básicamente la síntesis del circonato de sodio se lleva a cabo a través de utilizar dos reactivos. Uno de ellos es el óxido de circonio y el otro es el carbonato de sodio. El carbonato de sodio se agrega en un exceso del 10%. Realmente su síntesis es relativamente sencilla desde el punto de vista que se mezclan mecánicamente y posteriormente son puestos en reacción en una mufla en donde se aumenta la temperatura de manera lineal hasta alcanzar un valor de 900 grados Celsius. Específicamente en este trabajo, la rampa de calentamiento fue de 5 grados por minuto y la condición térmica de 900 grados Celsius se mantuvo por 6 horas. Posteriormente a la síntesis, lo que se procedió a realizar fue las técnicas de caracterización para confirmar que se haya obtenido la fase correspondiente. En este caso se utilizó la difracción de rayos X para eso y la fisisorción de nitrógeno para establecer las características texturales del material. En primera instancia, la difracción de rayos X lo que permitió obtener fue el patrón de difracción que les muestro en este gráfico que está a la izquierda, en donde se pueden observar las reflexiones que se obtienen en el intervalo de 10 a 80 grados en la escala de 2 teta, en donde podemos ver todos los planos que se encuentran asociados a la fase cristalina del circonato de sodio en monoclínica. La tarjeta de difracción que tiene esta fase es la 3507770, con la que se determinó que en efecto la fase primordial es el circonato de sodio. De hecho, no se encontró ninguna presencia de otra fase residual o secundaria, por lo que se puede establecer de que se obtuvo satisfactoriamente la fase del circonato de sodio. Del lado derecho les muestro el equipo que se utiliza para este tipo de análisis, el difractómetro. Nosotros en la USAID tenemos uno que es, me parece que es Bruker, y es similar al que les pongo aquí en la imagen. Ahora, la siguiente técnica de caracterización tiene que ver con el fenómeno de absorción. Específicamente, pues es la absorción física. Pero para entender qué es la absorción, pues vamos a primero establecer a qué me estoy refiriendo. El proceso de absorción ocurre cuando una molécula que puede provenir de una fase gaseosa entra en contacto o interactúa con un sólido. Esta molécula puede ser un líquido, puede pertenecer a un líquido o puede ser un gas. En el caso que yo voy a analizar, va a ser de un sistema gas sólido. Este proceso es un proceso dinámico y ocurre en la interfaz gas-sólido. Y aquí es importante establecer de que el proceso de absorción es aquel que ocurre a nivel superficial. Como aquí se muestra en el dibujo, el adsorbato, que en este caso sería el gas, entra en contacto con el absorbente y ocurre el proceso de absorción. Como les platiqué, específicamente hablando en la fisisorción de nitrógeno, se habla de absorción física. Dado que hay también absorción química, hay que hacer una diferencia al respecto. Más adelante hablaré sobre la absorción química. Ahorita, en este momento, me voy a centrar en la absorción física y la vamos a poder visualizar a través de este esquema, en donde una molécula de la fase gaseosa entra en contacto con un sitio de absorción que se encuentra disponible en el sólido. A través de este proceso de absorción, una molécula se fija en la superficie y es posible que otra molécula que se encuentra en la fase fluida entre en contacto después con una molécula previamente absorbida. Este fenómeno lo que produce es que en primera instancia se logra la formación de la monocapa, que sería la absorción de la primera fila,
para posteriormente tener una absorción en multicapa. Esto es debido a que la absorción física tiene interacciones débiles entre el adsorbato y el absorbente. Digamos que de forma general, estas isotermas se miran como la gráfica que les muestro a la derecha, en donde se ve un punto de inflexión a presiones relativas bajas. El cociente P entre P0 se le conoce como presión relativa, y lo que denota esta gráfica es la cantidad absorbida de nitrógeno como función de la presión. Como se puede observar, la isoterma va aumentando, digamos, en la cantidad que está siendo absorbida mientras la presión aumenta, y se observa un punto de inflexión a bajas presiones relativas. Este punto de inflexión se encuentra asociado con la formación de la monocapa, que es la primera fila de absorción, como se los comenté, y si la presión sigue aumentando, la absorción continúa y se produce la formación de la multicapa, hasta una presión que se conoce como P subíndice cero, que se denota como presión de saturación, y es la máxima cantidad absorbida que se puede tener en ese valor. Eh, este, este tipo de isoterma puede ser utilizado para determinar las características texturales de un material, aprovechando esta zona, esta región de la monocapa, y específicamente Brunauer, Emery y Teller, que el acrónimo de los tres apellidos de estos investigadores dieron origen al modelo BET. Este modelo BET permite determinar las características texturales, y por ellas me refiero al área superficial, al volumen al volumen de poro, y también al diámetro de poro de un material. ¿Ok? Específicamente hablando, estas isotermas se clasifican de acuerdo a la IUPAC. Las isotermas del tipo 2 y del tipo 4 presentan esta forma. Digamos, ya estableciendo cómo se mira la isoterma para el material que se sintetizó, se tiene la gráfica del lado derecho, en donde el volumen absorbido fue obtenido como función de la presión relativa, y se puede observar en la línea negra el proceso de absorción y cómo se ve aquí el punto de inflexión. Luego, si la presión sigue aumentando, se forma la multicapa, y digamos que para terminar este proceso se hace el proceso opuesto, que es la desorción, que está aquí marcado con la línea roja. Particularmente hablando, el proceso de absorción y de desorción toman exactamente el mismo camino, por lo que las dos isotermas se encuentran traslapadas. Esto lo que hace es que este material no tenga una histéresis, que es un fenómeno que ocurre cuando las isotermas se encuentran separadas entre sí. En este caso es una isoterma sin bucle de estéresis, y de acuerdo a la clasificación de la IUPAC entra de las isotermas tipo 2, que se encuentran relacionadas con materiales macroporosos, mientras que las isotermas tipo 4, que tienen la misma forma y que sí presentan un bucle de histéresis, son para materiales mesoporosos. Calculando el área superficial de este material, resulta que tiene un área bastante pequeña, de 1.3 metros cuadrados por gramo. Entonces, la superficie que tiene este material es limitada, es pequeña. Ahora, para poder determinar esa área, se utilizó el modelo que les comenté, que es el del modelo BET, a una temperatura fija. En este caso, el experimento se realiza a 77 Kelvin o menos 196 grados Celsius, y la ecuación que se ocupa es la que les muestro aquí, en donde el volumen absorbido, que es nuestra variable de interés, es la variable dependiente, se encuentra como función de la presión relativa, que es la que va aumentando durante el experimento. Entonces, a través de esta ecuación se puede cuantificar cuánto de nitrógeno se puede absorber físicamente en la superficie. Aquí vienen las variables que se tienen. B subíndice M es el volumen de la monocapa, que corresponde a la formación de esa primera fila absorbida. Tenemos también la presión del gas, que esta es la que va aumentando durante el experimento, y la presión P subíndice, la P subíndice cero es la presión de saturación, que como les comenté es la presión máxima que se tiene en el experimento, y por tanto es una constante. Esta presión de saturación depende de cada material, y es uno de los primeros parámetros que mide el equipo cuando se realiza el experimento. Finalmente, la constante C, que aparece aquí tanto en el numerador como en el denominador, se le conoce como la constante de BET, y que, digamos, su representación física es el cociente entre dos constantes. La primera es la constante de equilibrio para la formación de la primera capa absorbida, dividida entre la constante de equilibrio para el proceso de licuefacción del gas. Y recordando de que el proceso de absorción también las moléculas se van absorbiendo en la superficie, pero el gas puede licuarse dentro si el material tuviera poros, puede licuarse de acuerdo a la ecuación de Kelvin. Digamos, esta ecuación ahora no la he puesto, pero si ustedes quisieran saber un poco más al respecto, también podrían
digamos, buscar información acerca de la ecuación de Kelvin, que habla precisamente sobre este proceso. Ahora, la ecuación que les mostré anteriormente no está linealizada, y si nosotros reacomodamos los términos, la ecuación linealizada se ve de esta forma, en donde se tiene a la presión relativa como la variable independiente, y la variable dependiente es digamos, una propiedad compuesta entre la presión que va cambiando en el experimento, la presión de saturación y el volumen que se va absorbiendo. Si nosotros seguimos esta forma y graficamos la presión relativa versus esta forma compuesta, vamos a obtener una línea recta de pendiente positiva. La pendiente en este caso se va a encontrar asociada con el cociente entre la constante de Bethe menos 1 entre el volumen de la monocapa multiplicado por la constante de Bethe, mientras que el intercepto o la ordenada al origen va a ser el inverso del producto del volumen de la monocapa multiplicado por la constante de Bethe. Si nosotros ocupamos una regresión lineal, vamos a obtener estos valores de la pendiente y de la ordenada al origen, y a través de armar un sistema de 2 por 2 con la pendiente y la ordenada al origen, podemos conocer tanto el valor del volumen de la monocapa como el valor de la constante de Bethe. Acá lo que les comentaba, el experimento se realiza a menos 196 Celsius, y este fue el procedimiento que se ocupó para determinar el valor de 1.3 metros cuadrados por gramo que les presenté anteriormente. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este material? Pues lo vamos a someter a una prueba para saber, bueno, a diversas pruebas para saber si puede capturar químicamente al dióxido de carbono. Específicamente hablando, ahora vamos a hablar sobre la absorción química, que de igual manera es un proceso que se lleva a cabo en un sistema gas sólido, digamos por la naturaleza de los reactivos que estamos ocupando. Entonces el CO2 va a ser la fase fluida y el sólido va a ser el circonato de sodio. Aquí en este caso se van a tener las consideraciones de que el sólido se considera, digamos, homogéneo en toda su superficie, es decir, que no tiene irregularidades, y que la probabilidad que una molécula pueda absorberse en un sitio es equivalente en cualquier punto de la superficie del sólido. Estos sitios en donde las moléculas se pueden absorber se les denota como sitios activos, y la variable que se ocupa para identificarlos es la letra X. Entonces, ya teniendo esto en mente, podemos escribir la reacción correspondiente y podemos decir que una molécula de A va a reaccionar con un sitio activo para formar una molécula absorbida que se denota como AX. Si nosotros tenemos digamos, un esquema, podríamos visualizarlo así. La molécula entra en contacto con el sitio activo y ocurre el proceso de absorción. En la absorción química, específicamente hablando, ocurre, como su nombre lo indica, una reacción química entre la fase gaseosa y el sólido. En esta interacción se pueden romper o formar enlaces del tipo covalente, y que se diferencia de la absorción física, en donde allá las fuerzas de interacción son del tipo de Van der Waals. En cambio, en la absorción química estamos hablando de la formación y ruptura de enlaces químicos, por lo que la energía necesaria para que se lleve a cabo este proceso de absorción es mayor con respecto al otro tipo de absorción que platicamos. Ahora, en este caso, dado que la interacción es muy fuerte entre el adsorbato y el adsorbente, las interacciones entre las moléculas de manera lateral o la formación de una segunda o tercera capa se encuentran prohibidas o limitadas, puesto que la molécula se encuentra totalmente en interacción con el sólido, y esto impide que pueda ocurrir la formación de la multicapa. Por ello que en la absorción química únicamente se va a tener la formación de una capa. Esta será la monocapa, que de igual manera ya les mostré en la isoterma de Bethe. Allá también se ve la monocapa, y específicamente en la absorción física se ve la multicapa, pero aquí no va a ocurrir la formación de la multicapa. Ahora, para establecer cuál es la ecuación de rapidez que va a dictaminar la cantidad que se va a absorber de este gas en el sólido, vamos a recordar la ecuación que escribimos, donde una molécula de A entra en contacto con un sitio activo, y que para que ese sitio activo pueda interaccionar con la molécula, pues tiene que estar vacío. Entonces vamos a denotar a sitios que van a estar vacíos y sitios que van a estar ocupados. Los sitios vacíos son los que podrán interaccionar con las moléculas para dar pie a la formación a una molécula absorbida AX. Digamos, la ecuación de rapidez, que esto es lo que aprendemos en el curso de cinética, las leyes de rapidez siempre se escriben como la constante que se encuentra asociada a la reacción multiplicada por la concentración de los reactivos de interés. En este caso tenemos dos reactivos, y el primero es claro que es el gas, el dióxido de carbono en este caso, y el segundo, digamos de forma como en comillas, el segundo reactivo es el sitio activo que tiene el sólido. Es por eso que la ley de rapidez tiene que ser la constante asociada, que en este caso es la constante de absorción de A,
multiplicada por la concentración del primer reactivo. Dado que es un gas, es conveniente escribir la presión de este gas y en segunda instancia la concentración de este sitio lo vamos a denotar con la letra teta y va a indicar los sitios que se encuentran en el sólido. Ahora, si esta letra teta tiene una V como subíndice, estará haciendo énfasis en que es un sitio vacío, es decir, un sitio vacío que entra en contacto con el reactivo A. Esta también puede ser equivalente al complemento, porque los sitios totales, tiene que haber un sitio totales en los materiales, porque son número de sitios fijos, o sea, es una cantidad que se puede determinar. Entonces, si yo hago la diferencia de 1 menos teta, que serían los sitios ocupados, pues eso me tiene que dar los sitios vacíos. Entonces, estas dos ecuaciones son equivalentes. Ahora, específicamente hablando, cuando nosotros sometemos al CO2 a estar en presencia con con el circonato de sodio, ocurre la siguiente reacción. Se forma el carbonato correspondiente, que en este caso es el carbonato de sodio, más el óxido del metal, en este caso sería óxido de circonio. Cuando ocurre esto, nosotros tenemos que ocupar un equipo que se conoce como termobalanza, la cual es bastante sensible para cambios de masa y que en este caso van a ser debidos estos cambios de masa a la absorción del CO2 en la superficie del circonato de sodio. Es decir, la masa del material va a aumentar porque ahora un gas está siendo capturado en el sólido y está formando estos dos sólidos, estos dos productos. Bien, dicho esto, en la gráfica que les muestro, tenemos aquí la masa de la muestra versus la temperatura de análisis. A este tipo de experimentos se les conoce como experimentos dinámicos, en donde la masa cambia mientras la temperatura va aumentando. Específicamente hablando, aquí hay dos regiones, como ustedes pueden ver, hay dos distribuciones bien marcadas, y cada una de estas en la literatura ha sido establecida a un proceso particular. La primera región, que es la que se encuentra entre 0 y más o menos 350 grados, aquí lo pueden ver, va aumentando la masa de la muestra. En este caso, en los termogramas, si la masa aumenta, lo que está indicando es que el CO2 está siendo capturado efectivamente por el material. Pero fíjense cómo la cantidad que captura, pues es pequeña, ¿no? En esta región, sobre todo para el experimento que tenemos aquí en la línea amarilla, es menor que la de la línea negra. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas líneas? Es que el flujo se cambió en estos experimentos. Pasamos desde 5 mililitros hasta un flujo de 60. Es decir, la rapidez con la que podría ocurrir el contacto entre el sólido y el gas fue modificada a través de hacer estas variaciones. Donde puede tener más oportunidad el gas de tener contacto con el sólido es cuando tenemos flujos bajos. Y si ustedes observan, en esos flujos se alcanza la mayor captura. En este caso, el máximo se alcanzó en 106.6%, que lo que indica es que 6.6% fue lo que aumentó la masa a consecuencia de la captura del CO2. Por el contrario, cuando se ocupó un flujo grande de 60, pues la captura superficial se vio afectada, puesto que la molécula pasa tan rápido que no puede interaccionar de la misma forma que cuando tenemos un flujo bajo. En este caso, el proceso que está ocurriendo es un proceso de absorción superficial y dada la característica que tiene este material, que tiene una superficie limitada de 1.3 metros cuadrados por gramo, como lo mostramos en la caracterización, pues lo que se espera es de que este paso superficial pues se vea pequeño, las cantidades que se van a capturar sean pequeñas. Ahora, posteriormente, si nosotros seguimos aumentando la temperatura, ocurre un segundo proceso. Este segundo proceso también está asociado con la captura del CO2, pero no a nivel superficial. En este caso ocurre un proceso de absorción en donde las moléculas pueden difundirse a través del cerámico y pueden ir hacia el bulk, que es conocido, digamos, así se conoce como esta región del material, que no es la superficie, sino es lo que está dentro. Entonces, en este caso se tienen que activar procesos de difusión que se ven favorecidos por el aumento de la temperatura. Bien, dicho esto, digamos, todas las corridas que se hicieron en este experimento fue variar el flujo desde 5 mililitros hasta 180 mililitros. Estas dos gráficas lo que muestran es el efecto del flujo cuando tenemos flujos bajos y aquí cuando tenemos flujos altos. Digamos que la comparación que se tiene en estos dos gráficos es a través del experimento de 60 mililitros por minuto que se encuentra en los dos gráficos. Pueden observar que independientemente del flujo que se ocupó, se observan las dos regiones.
tanto la superficial, la captura superficial y la captura volumétrica, pero sí hay diferencias de cómo se miran los perfiles. Estas diferencias, pues básicamente se observa lo siguiente: cuando se ocupan flujos bajos, la captura que se tiene en esta región ocurre, pero posteriormente hay un decremento en la masa. Principalmente en los flujos bajos de 5 y de 10 mililitros se observa una pérdida. Esta pérdida tiene que estar asociada con la desorción del CO2 en la superficie. Esa desorción, ese proceso de desorción ya no es visible desde 30 mililitros por minuto, en 60 tampoco, y acá en los flujos altos tampoco. Aquí se observa una región del equilibrio que se tiene para esta reacción y no ocurre el proceso de desorción a estas condiciones de flujo. Ahora, la termobalanza que les platicaba es este equipo que se encuentra aquí, en donde un horno es utilizado para, este, digamos que dar la energía necesaria para el proceso. Este horno sube y aquí en el medio hay un alambre de platino, que es donde se colocan los crisoles, que son estas canastitas que se ven aquí. Aquí se coloca la muestra, esta canasta queda aquí, digamos que flotando, digamos, enganchada en el alambre de platino, el horno sube y la temperatura aumenta. La balanza tiene aquí dentro tiene digamos, un crisol de referencia vacío, y entonces lo que hace es hacer la diferencia entre el crisol que tiene la muestra y el crisol vacío, y entonces a través de esta diferencia nos va indicando cuál es la masa que tiene la muestra, y estos son los gráficos que resultan después de haber hecho estos experimentos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos experimentos dinámicos? Pues es entender de que también puede existir la desorción. Entonces, el proceso de desorción sería el proceso opuesto, en donde una molécula previamente absorbida pues puede desorberse de la superficie. Entonces la reacción que se escribiría sería esta: una molécula absorbida ahora podría pasar a la fase fluida y dejar un sitio libre. La ecuación de rapidez que se va a escribir pues va a ser la constante asociada al proceso, que sería esta, de estos son los reactivos y este es el reactivo, estos serían los productos. Entonces hay una constante de desorción y tiene que ser multiplicada por la concentración de esa esa molécula absorbida, y entonces vamos a ocupar a teta, porque teta, si recuerdan, son los sitios que están ocupados, y los sitios ocupados pues van a hacer referencia a la cantidad de moléculas de A que han sido absorbidas. Si nosotros consideramos los dos procesos, el de absorción y el de desorción, en el momento en el que se alcanza el equilibrio, la magnitud de estas rapideces se iguala. Es por eso que puedo hacer matemáticamente la igualdad entre la primera ecuación de rapidez que les mostré para la absorción, y esta va a ser igual a la de desorción. Haciendo un reacomodo matemático se puede obtener el valor de teta, en donde queda de esta manera. Queda el producto de la constante de equilibrio, que resulta del cociente de las constantes dividida de la de absorción entre la de desorción, multiplicada por la presión del gas y dividida entre 1 más la constante de equilibrio multiplicada por la presión del gas. Esta ecuación fue la que propuso Lagmieux y da origen precisamente a la isoterma que lleva su nombre. Esa isoterma, de acuerdo a la clasificación de la IUPAC, es del tipo 1, y en ella, si nosotros graficamos el volumen absorbido versus la presión del gas, se observa cómo va aumentando la cantidad de gas absorbido, se encuentra el punto de inflexión para posteriormente mantenerse constante independientemente si la presión sigue aumentando. Es decir, si la presión aumenta es que cada vez estamos metiendo más moléculas del gas, pero a pesar de que se agregan más moléculas del gas, el proceso de absorción ya no continúa. Este punto de inflexión que también se ve en las isotermas que le mostré para absorción física, también se ve en este tipo de isotermas del tipo 1, y también son características de la absorción química, en donde solamente se va a ver una exponencial creciente y va a llegar un punto en donde se alcanza la asíntota, y en ese momento el proceso de absorción habrá terminado. Bien, ¿por qué les platiqué esto? Porque el siguiente paso, después de hacer los experimentos dinámicos, es hacer isotermas. Si ustedes observan, aquí lo que se utilizó fue el flujo más bajo, el de 5 mililitros por minuto, y lo que se hizo fue variar la temperatura. Desde 250 Celsius, que es esta de la línea azul, hasta 550, que es esta línea en color como rosa, y se fueron haciendo variaciones de la temperatura cada 50 grados, y podemos observar que en el intervalo de 300 a 400 grados, básicamente la captura es muy poco significativa,
pero en intervalos ya más altos, específicamente entre 450 y 550, sí se observa cómo la cantidad de gas aumenta en la superficie del sólido, porque pues está aumentando la masa. Estos gráficos lo que determinan es cómo varía la masa como función del tiempo a una temperatura fija. En el otro experimento lo que variaba era la temperatura, en este experimento lo que varía es el tiempo. Pero fíjense cómo las isotermas, específicamente la de 550, sí muestra la forma que predice LACMU, que va aumentando, pero llega un punto en el que ese aumento ya no es directamente proporcional, sino comienza a ser menos acelerado, digamos, y vamos a alcanzar esta forma. En estas no se alcanza a ver bien la forma del isoterma de Langmuir, pero después nosotros aumentamos el flujo a 60 mililitros. Acá sí es claro cómo se notan las exponenciales crecientes en las isotermas desde 400 grados hasta 550 grados. Se observa cómo va cambiando y va aumentando la cantidad que se absorbe y llega a un punto en el que esta cantidad se mantiene. En la de 550, que es la rosa, se alcanza a ver que esta zona en donde ya no hay variación de la masa se alcanza aproximadamente en 35 minutos. Toda esta región de 35 hasta básicamente de 180 minutos, estas isotermas duraron 3 horas, básicamente aquí permanece constante. Esta zona es la zona del equilibrio, en donde ya no hay variación de la masa como función del tiempo, pero hay que recordar que en esta región pues es un equilibrio químico, que es un equilibrio dinámico. No quiere decir que el proceso se detuvo, sino que en este está ocurriendo que tanto una molécula puede absorberse y otra puede desorberse, pero hay que dejar en claro que esta región no está ocurriendo algo estático, no es que esté parado, sino que está ocurriendo el equilibrio químico. Ahora, con respecto a seguir aumentando el flujo, ahora a 120 mililitros, se puede observar cómo se tienen las isotermas al inicio, comienza más rápido la ganancia, es decir, entre más alto es el flujo, podemos ir viendo de 5 a 60 y luego 120 mililitros, podemos ver cómo las isotermas van aumentando su masa mucho más rápido, de tal suerte que en la de 500 grados, perdón, la 550, que es la rosa, en menos de quizás 10 minutos, se ha alcanzado la zona del equilibrio. Entonces, sí se nota el efecto que tiene el flujo sobre la cantidad capturada de CO2 en el material. Y bueno, lo que nosotros queríamos hacer es proponer un modelo cinético que pueda modelar todas estas isotermas. Y si ustedes se fijan, la forma de las isotermas es diferente. Aquí, por ejemplo, a flujos bajos, pues se tienen isotermas que pues parecen más como unas sigmoidales, más que como una exponencial. En cambio, ya a flujos altos sí es claro cómo aquí se tiene la forma de la exponencial. Entonces, el objetivo que nosotros teníamos es proponer un modelo cinético que pudiera predecir la forma que presentan todas estas isotermas y que son diferentes entre sí. Típicamente hablando, en la literatura hay un modelo que se conoce como doble exponencial, en donde se tienen dos constantes cinéticas que se modelan precisamente con exponenciales. En el modelo cinético aparecen estas exponenciales. En la presentación no las he colocado, pero si ustedes van al artículo, allá podrán ver el modelo. Y de hecho, este modelo fue comparado contra el modelo que nosotros propusimos. Específicamente hablando, el modelo de la doble exponencial lo que establece es que los dos procesos que les platiqué, el superficial y el volumétrico, ocurren en un sistema de reacción en paralelo. ¿Qué quiere decir que es en paralelo? Que son reacciones independientes. Nosotros, particularmente hablando, observando ya el fenómeno y tratando de entender cómo podríamos proponer un modelo, establecimos de que quizás una forma en la que podríamos modelar las diferentes isotermas que se tienen es proponiendo un modelo consecutivo. Es decir, que primero ocurra lo superficial y que éstas actúen como especies intermediarias para la formación de los productos finales en una segunda reacción que ocurre a partir de la primera. Entonces, el objetivo de esto fue cambiar de un modelo en sistema en paralelo a un modelo en sistema consecutivo y comparar si hay diferencias y si nuestro modelo puede predecir en mejor forma las diferentes isotermas que tenemos. Las cantidades bueno, aquí se tiene que, digamos que proponer un modelo en donde se tienen que resolver las diferenciales. Yo aquí realmente en el artículo solo pusimos ya, digamos, las respuestas finales para la captura superficial y la captura volumétrica o la captura donde ocurre la difusión, y las expresiones cinéticas son estas.
en donde la constante K1 será la asociada al primer paso de captura en la superficie, mientras que la constante K2 será la segunda constante asociada a la formación de los productos finales, en este caso el carbonato de sodio y el óxido de circonio, que les mostré en la reacción global al inicio. Estas constantes tienen la característica de ser constantes del primer orden, en donde pues ambas van a ser del primer orden y se establece que la concentración del CO2 va a afectar a la rapidez de manera proporcional. Es decir, un aumento en la concentración del CO2 aumentará directamente la rapidez de cada uno de estos pasos. Ahora, el dilema que nosotros teníamos es que las isotermas se miran bien diferentes, incluso en flujos similares. Por ejemplo, aquí yo les pongo dos isotermas para que se note que son bien diferentes entre sí, y el objetivo era ver si nosotros podíamos modelarlos a través de esto, de estas ecuaciones. Ahora les voy a mostrar los resultados que se obtuvieron para las constantes en función del flujo y de la temperatura. Aquí hay que poner énfasis en el coeficiente de correlación R cuadrada, que es el que nos indica estadísticamente hablando si nuestro modelo pudo, digamos, predecir el comportamiento que se observó en cada una de las temperaturas y en cada uno de los flujos. En cada uno de estos casos se calcularon los valores de las constantes cinéticas y dado que son del orden 1, sus unidades son del inverso del tiempo. En este caso, las isotermas se midieron en minutos, entonces, por tanto, sus unidades son minutos a la menos 1. Las constantes fueron cambiando, digamos, por efecto tanto de la temperatura como del flujo. Específicamente hablando con la temperatura, los valores de las constantes, si nos fijamos en los que tienen las mayores temperaturas, que es donde las isotermas crecieron rápidamente, aquí podemos ver cómo aumentaron. ¿No? Por ejemplo, en este de 60 mililitros podemos ver que a 350 pasamos de un valor de 8.3 por 10 a la menos 3 minutos a la menos 1 hasta un valor de 1.81 minutos a la menos 1 a 550 grados. Podemos ver que la diferencia entre estos valores es de 3 órdenes de magnitud, lo cual es un impacto bastante grande. Lo mismo se puede ver que también hay un aumento en la constante K2, aunque acá el impacto no es tan grande como en la primera, pero sí se puede observar que hay un efecto de la temperatura. Este efecto de la temperatura está asociado con lo que predice la ecuación de Arrhenius, en donde dice que la temperatura afecta el valor de las constantes cinéticas. Específicamente hablando, si la temperatura aumenta, lo que se espera es que la constante también aumenta. Ahora, las variaciones que se pueden tener en los valores que tiene la constante, también hay que tener en consideración que los procesos están ocurriendo, tanto el superficial como el difusional, pueden ocurrir desde temperaturas bajas, aunque se ven favorecidos preferentemente a temperatura alta. Ahora, centrándonos ya en el coeficiente de correlación, todas las isotermas fueron ajustadas al modelo que se presentó, el modelo consecutivo se le denotó, y pueden observar que todas las isotermas presentaron valores alrededor de 0.99, bueno, a excepción de estas últimas que costaron un poco más de trabajo ajustar. Aún así sus coeficientes de correlación están por arriba de 0.98, entonces se puede decir que el modelo propuesto sí satisface la predicción de las isotermas que se obtuvieron variando los flujos y también la temperatura. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esas constantes? Bueno, pues vamos a determinar los potenciales termodinámicos asociados a la formación del complejo activado. Esto se hace a través de utilizar una de las teorías moleculares que se ven en la clase de cinética química. Allá nosotros vemos dos teorías. La primera de ellas es la teoría de las colisiones y la segunda es la teoría del estado de transición. Básicamente en esta nos vamos a centrar en este momento. Y este modelo fue propuesto por el químico Henry Eyring, que por azares del destino nació en Chihuahua, México, aunque sus padres fueron estadounidenses, pero bueno, podemos decir que él es mexicano también por nacimiento, y él fue el que propuso la teoría del complejo activado, la cual se basa en que, bueno, digamos que esta se basa en lo que Arrhenius propuso. Entonces hay que recordar cómo se miran estas curvas, en donde para una reacción endotérmica nosotros podemos tener la energía que tienen tanto los reactivos como los productos. En este caso los reactivos A más B tienen un menor valor de energía y el producto C, si fuera una reacción A más B que da C, tiene un mayor valor de energía. Esta diferencia energética, pues lo que denota es que esto es una reacción endotérmica, aunque esta reacción está asociada con Gibbs, y en el eje X aquí se tiene el avance de la reacción.
Específicamente hablando, para que pueda ocurrir la formación del producto C, A y B tienen que tener la energía necesaria, mínima, para que pueda ocurrir esa reacción y alcanzar esta cima energética de este diagrama de energía. En esta cima energética, lo que Eyring propuso fue la formación de una especie intermediaria que denotó como el complejo activado. La característica de este complejo activado es que es una especie poco estable y que una vez de que ocurre su formación puede ir hacia la formación del producto final, que en este caso es el producto C. Digamos que dentro de esta teoría molecular, la especie que, digamos, tiene la prioridad es el complejo activado. Entonces, todo lo que se propone es para la formación del complejo activado y los potenciales termodinámicos que se calculan están asociados a la formación del complejo activado, no a la reacción global A más B que da C. Eso es importante mencionarlo porque el modelo que él propone es el siguiente, en donde aquí tenemos el cociente de la constante cinética, K minúscula es la constante cinética, y está dividido entre la temperatura en la que se haya llevado a cabo el experimento o la obtención de ese valor de la constante. Entonces, nuestra variable dependiente es el logaritmo del cociente de la constante cinética entre la temperatura, y la variable independiente es el inverso de la temperatura. Entonces, lo que propone Eyring es la relación que hay entre la constante, como función de la temperatura, pero aquí es el inverso, ¿no? Lo mismo que ocurre en la ecuación de Arrhenius. Pero a diferencia de la ecuación de Arrhenius solamente aquí propone el logaritmo de K, no propone el logaritmo de K entre T. Ahora, nosotros hacemos un modelo lineal, lo que se obtiene es que la pendiente va a ser igual a menos el cociente del delta H para la formación del complejo activado, y todas las propiedades que tengan este símbolo, que es el mismo que se utiliza para denotar al complejo activado, estarán asociados a esa formación. Entonces, la pendiente será menos el delta H de formación del complejo activado entre la constante universal de los gases, mientras que el intercepto va a ser igual al logaritmo de la relación de la constante de Boltzmann entre la constante de Planck, más el cociente de la entropía de formación del complejo activado dividido entre la constante universal de los gases. Y estos dos potenciales termodinámicos serán calculados para los dos procesos que nosotros analizamos. Si ustedes recuerdan, en el modelo consecutivo tenemos una constante K1 asociada a un proceso superficial y una constante K2 asociada a un proceso volumétrico o donde los procesos de difusión ocurren. Entonces nosotros ocuparemos el modelo de Eyring para las dos regiones de estudio. Entonces aquí les muestro las gráficas del logaritmo de la constante K1 dividido entre la temperatura, y aquí se tiene versus el inverso de la temperatura, mientras que en el gráfico de la derecha se tiene el logaritmo de la constante K2, que sería de la segunda reacción, dividido entre la temperatura, y esto en función del inverso de la temperatura. Ahora, se ocuparon los valores, digamos, máximos de captura, perdón, se ocuparon los valores de las constantes calculadas en la tabla que les mostré. Entonces, aquí están los valores de K1 divididos entre la temperatura y el logaritmo versus su temperatura, versus el inverso de la temperatura en el que se hizo. Acá arriba, para tener en claro a qué temperatura nos estamos refiriendo, porque mirar el inverso de la temperatura quizás no es claro para decir a qué experimento es. Bueno, acá arriba en el eje X colocamos los valores en la temperatura Celsius. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los valores a 550, a 500, 450 y así sucesivamente. Nosotros tomamos las regiones que tenían la linealidad aquí, que sería este caso, para la zona roja aquí y para la zona negra sería esto. Ahora, los puntos que no se consideraron son aquellos en donde cambia la pendiente, y la forma, digamos, la razón por la que cambia la pendiente es porque los procesos de superficiales y volumétricos comienzan a traslaparse entre sí, y entonces ya no se puede hablar que esta región únicamente está asociada al proceso superficial, y por eso esta región no fue considerada para el análisis con la ecuación de Eyring. Lo mismo se tiene para la constante K2, pero aquí pueden ver que el intervalo de temperatura sí permite obtener, digamos que la forma lineal esperada. Solo hubo un punto en este caso, tanto para el flujo de 60 y de 120, que no presentan esta tendencia, y que digamos que puede también estar asociado a que aquí están traslapados los dos procesos, y entonces no se puede ocupar este valor o esta condición de temperatura para poder calcular la dependencia que tenemos con K2. Ahora, como les mostré en la diapositiva anterior, si nosotros hacemos una regresión lineal de estos gráficos, se pueden calcular los potenciales termodinámicos. Específicamente hablando, se muestran aquí, en el medio se muestran los valores para
para K1 como función del flujo, que va de 50 a 120, y del lado derecho se muestran para la constante K2, y aquí tenemos los valores que se tienen. En todos los casos, independientemente si es K1 o K2, el proceso superficial o volumétrico, las entalpías obtenidas para la formación del complejo activado resultaron ser positivas. Y estas fueron aumentando con respecto al flujo. Bueno, aquí aumentó de 0.84 a 1.2, aquí se mantuvo constante, pero en la K2 sí se ve una ligera progresión, ¿no? Aquí. Ahora, en términos de la entropía, pues básicamente permaneció constante, también resultó ser positiva. Las variaciones en la entropía fueron menores con respecto a las obtenidas en la entalpía, pero lo que se puede decir al final de todo esto es que el proceso de formación del complejo activado en cada uno de los dos casos se obtuvieron entalpías de formación del complejo activado positivas, indicando que es un proceso endotérmico, y la entropía también resultaron positivas, indicando que el proceso se ve favorecido entrópicamente. Bien, concluyendo con esto, les tengo las conclusiones del trabajo, en donde podemos establecer que el circonato de sodio fue capaz de capturar el CO2 en el intervalo de 100 a 900 Celsius, en donde se tienen dos regiones, una región superficial y otra región volumétrica. Estas dos capturas superficiales y volumétricas aumentaron como función del flujo de CO2 utilizado y también de la temperatura, salvo en la región donde ocurre la transición. Allá donde ocurre la transición, ahí se mantuvo constante, pero bueno, digamos que esta conclusión toma sentido si miramos las regiones de manera independiente. Ahora, el modelo cinético consecutivo que fue propuesto para el trabajo fue capaz de modelar la captura del CO2 para determinar los valores de las constantes cinéticas K1 y K2, y que independientemente de la forma distinta que se tenían en las isotermas, fue posible obtener coeficientes de correlación que fueron adecuados. Ahora, finalmente, a través de la implementación del modelo de Eyring, se pudo establecer que la formación del complejo activado en ambos casos, en ambos procesos, no se encuentra favorecida entálpicamente, pero sí se encuentra favorecido entrópicamente. Y bueno, aquí les dejo los datos del artículo por si ustedes quieren ir a mirarlo, porque les comento, allá también se compara con el modelo de la doble exponencial, que es el que típicamente se tenía para modelar el proceso de captura. Y, y pues esto sería todo por mi parte. Si aquí se encuentran algunos estudiantes, pues bueno, aprovecho para hacerme promoción. Si están interesados en algún punto venir y trabajar, pues con nosotros, pues aquí están los datos. Y pues sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Arturo. A ver, preguntas. Yo sí tengo, pero no sé cómo se levanta la manita, entonces, bueno. A ver, va segundas. Daniel, Sí, gracias. ¿Ahí me escuchan? sí. Sí. Perfecto. Gracias, profesor, por toda la exposición, muy interesante. Mi duda no es tanto como teórica de lo que presentó, es más como un poco en la escalación. Mencionó que esta absorción del CO2 ocurre en un intervalo de 100 a 900 grados, con diferentes porcentajes de eficiencia. Mi duda es cómo se pensaría escalar este proyecto a que se aplique ya a realmente capturar el CO2 en las industrias que se generan de los automóviles, porque obviamente estamos hablando, y desconozco si también se manejan esas temperaturas y serviría para capturarse, pero ¿cómo se escalaría? Pues en la industria lo que se aprovecha es la energía con la que los gases salen a partir de la combustión que se tiene, ¿no? Entonces, los gases ya salen a temperaturas altas por las combustiones la reacción de combustión que ocurre con la quema de los combustibles fósiles, y entonces en las chimeneas, cuando estos son emitidos, por eso son tan altas, porque lo que se espera es que se estén enfriando. Entonces, estos materiales que capturan, digamos, desde temperaturas moderadas hasta altas, pueden ser colocados en diferentes niveles de estas chimeneas para poder capturar al CO2. Ahora, el escalamiento particularmente, pues sí implica varias pruebas, porque a nosotros aquí lo probamos en polvo, o sea, la forma física es en polvo, pero en la industria realmente se deben de ocupar otras formas, ¿no? Entonces, lo primero es escalar y ver si pueden tener una forma más, no sé, como un pellet, por ejemplo, para poderlo colocar en estas chimeneas y también poderlos quitar fácilmente y reponerlos.
Eso sería como lo primero. Y lo segundo sería ver en qué intervalo trabajan y si en la industria en la que se quiere aplicar estas temperaturas en las que están saliendo sus gases de combustión son compatibles con el intervalo en donde el material trabaja. Específicamente este tiene un intervalo de trabajo alto, bueno, amplio, pero básicamente si nosotros queremos ocuparlo, pues deberíamos ocuparlo en donde tenga la mayor captura, que en este caso ocurre como entre 500 y 800 grados. Ok, profesor. Vale, gracias. De Miguel, nada. Sí, hola Juan Arturo, gracias por tu seminario, estuvo muy padre, ilustrativo. A ver, yo Muchas tengo gracias. dos asuntos. Uno es una pregunta muy directa acerca de una cosa que dijiste y la otra más bien es las, solicitarte tu opinión sobre un tema, un tema que tiene que ver con tu presentación. ¿Cuál quieres Ok. primero? Así como dijo el orden, así. O sea, primero la pregunta. Sí. A Dale, ver, si te puedes ir a tu transparencia 13. la 13. Ajá. ¿Esta? Uy, no, entonces me equivoqué. ¿De Ah, qué sí, sí, trataba? sí, ahí está bien, ahí está bien, está bien. A Ok. ver, dice ahí que se hace el experimento en nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados, ¿no? Sí. Y a partir de esos resultados calculas el BET, ¿no? El BET, ¿no? Como todo el mundo lo conoce, el BET del Ujú. material. Mi pregunta es, ¿cómo saben que habiendo reducido la temperatura a ese nivel, lo que estás observando es la porosidad del material a, por ejemplo, temperatura ambiente? O sea, parto del Mm, supuesto que a menos 196 esa estructura puede haber cambiado y el número de poros y su distribución, etcétera, etcétera, pues no veo por qué tiene que ser igual que a temperaturas mucho más elevadas, ¿no? No sé, sí, claro. Ajá. 100 grados. Sí, o sea, se asume que la estructura y morfología del material no se ve afectado por el cambio de la temperatura Ajá, y que sí, básicamente va a claro, ser el esperado a condiciones de trabajo, ¿no? Que incluso pueden ser más altas que 25 Celsius, ¿no? Puede ser cualquiera. claro, Pero, claro. Pero pero entonces sí tiene razón. es una suposición, en realidad no está demostrado que es así. Ok, Sí, se asume. vale. Entonces nada más tenía esa curiosidad, ¿no? Como saben que el veto es el mismo. Y luego la pregunta que no es pregunta es pedirte tu opinión. Yo he leído en muchos lugares, en todo tipo de revistas y lugares, que el cambio de temperatura de la atmósfera es parte de una fluctuación que ha ocurrido muchas veces, ¿no? Que histórica, sobre todo en los países que llevan registros de temperatura desde hace 100 y 200 años, pues lo que dicen es que lo que estamos viviendo en ese aumento de temperatura puede ser parte de una fluctuación, digamos, normal, entre comillas. Lo que sí no es normal, desde luego, es la acumulación de CO2 en la atmósfera, que coopera a este aumento de temperatura, ¿no? Porque pues porque absorbe, ¿no? A cierta infrarrojo, etcétera, etcétera. Entonces, yo quisiera saber cuál es tu punto de vista de esto. Pues sí, sí considero de que, digamos, como es un fenómeno natural, básicamente el efecto invernadero no es algo que ocurre, ¿no? Para que la vida en la Tierra haya existido, ¿no? Desde siempre. Pero Ajá. lo que sí es cierto es que nuestras actividades como sociedad ha impulsado que se emitan. Entonces sí creo que forma parte de como algo natural que ocurre para que la vida se dé, pero que nosotros lo estamos acelerando ese aumento que probablemente este Acelerando, aumento. acelerando por la vía de acumular CO2 en la atmósfera. Ajá, o sea, que a lo mejor hubiera ocurrido esto mismo sin nosotros, pero nosotros le estamos dando como que lo llevamos a que ocurra más rápido. Sí, claro. O sea, el CO2 está funcionando como un ah,
catalizador de que aumente la temperatura, ¿no? Como un... Ujú. Ok, bueno, yo quería saber tu opinión al respecto. Gracias. A usted, muchísimas gracias. Verónica. Gracias, buenas tardes. Juan Arturo, muchas felicidades. Además, muy bien explicado. Yo lo entendí. Quiero consultar justamente, precisamente la pregunta que el doctor Costas hacía. Quiero entender si los experimentos fueron paulatinamente en la misma muestra aumentando la temperatura o son experimentos en donde preparas el material cerámico a 400 grados y empiezas el flujo. O es un mismo material cerámico y lo vas calentando paulatinamente y moviendo los flujos. Y justamente por eso la pregunta, ya explicaste a la persona que te preguntaba cómo se va a escalar, cómo se va a colocar, y me queda claro que dependiendo la altura, pues a lo mejor van a estar mucho más calientes en una torre que está emitiendo los gases, van a estar mucho más calientes en la parte de abajo que en la parte de arriba. Y entonces ahí había que ordenar estas estructuras cerámicas. Pero la pregunta es si tus experimentos fueron hechos así, ¿no? De que tienes el material cerámico súper alto y da lugar lo que el doctor Costas veía. ¿Cómo sabes que hay esa cantidad de poros? Porque cuando empezaste a explicar lo de absorción y desorción, pues llega el momento en que se cae justamente en ese, ¿no? Que se cae aquí. Y entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Que te va a funcionar mejor entre 650 y 700 y ahí se tiene que quedar. No más allá porque si no se licúa o se desorce o como se diga. Esa es mi consulta. ¿Cómo fue que fueron hechos para el mismo material cerámico? O si cada vez era uno nuevo. Es eso. Gracias. Sí. No, muchas gracias a usted. Después de la síntesis, nosotros obtenemos alrededor de 2 gramos y esos 2 gramos los utilizamos para las pruebas termogravimétricas. Lo que se coloca en la termobalanza son alrededor de entre 20 y 40 miligramos, entonces son cantidades bien pequeñas y se pone en contacto con el flujo de CO2. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica se muestran 4 experimentos con la misma muestra original, en donde se tomaron 20 o 30 miligramos de esa muestra total que hicimos de 2 gramos. ¿Ok? Entonces, supongamos, los primeros 20 miligramos fueron puestos en contacto con CO2 con un flujo de 5 mililitros, que es la línea negra, y lo que sucede en la termobalanza, que es la que les puse acá, en esta charolita se ponen los 20 miligramos, se cuelga aquí, el horno se sube, y entonces el horno comienza a calentar con una rampa predeterminada. Esa rampa uno la puede colocar en el valor que guste, puede ser 3 grados, 5, 10, 20 grados por minuto, dependiendo tú qué quieras observar. Nosotros específicamente utilizamos una rampa de 5 grados por minuto. Entonces quiere decir que cada minuto la temperatura iba aumentando y la termobalanza iba tomando datos cada vez que la temperatura fue aumentando. Y entonces todos esos datos fueron recolectados y se construyeron estos gráficos. Entonces, efectivamente, aquí son 4 experimentos. Pero entonces, ¿qué pasaría si, así como demuestras con esto que a mayor flujo llega un momento en que hay un máximo de absorción y se queda ahí, que a lo mejor hasta se puede caer pasando una temperatura, ¿no? Entonces, ese máximo, justamente, por ejemplo, a 600, ¿no? O bueno, la línea roja, pues, la roja a 600, es 122.6, que supongo que es el 5% diferente a la línea negra, ¿no? Entonces, es el 5% diferente. Entonces, si tú ya estás viendo que casi a 600 grados ya lo tienes, la pregunta sería, ¿qué pasa si tu material cerámico, en lugar de esperar, que tienes otras gráficas de tiempo, ¿no? Pero en lugar de esperar las 3 horas, calientas aceleradamente el material cerámico, porque eso va a pasar que cuando ya lo pongas en la torre,
va a pasar que cuando salgan los gases, pues, por decirte algo, bueno, no, eso está continuamente calentándose, ¿no? Pero en el momento en que sale el gas, pues ya está caliente eso. Entonces, tu material cerámico, si, si lo que comentaba el doctor Costas es que la morfología es una hipótesis, cambió durante el proceso de calentamiento, o sea, la pregunta es, en lugar de ir de 5 minutos, hoy ahorita un 5, ¿no? Cada minuto ibas aumentando la temperatura, si lo aumentas de un trancazo, ¿logras ese 122% de absorción? Sí, precisamente para entender cómo la aplicación hay que mirar las isotermas. Entonces, por ejemplo, si se sabe que en la torre salen con un flujo de 120 mililitros por minuto, supongamos, ¿no? Que a mí me dicen, ¿sabes qué? El flujo con el que sale son 120 mililitros, que ¿tú qué me recomendarías, no? Ah, bueno, pues yo te recomiendo que si tu flujo sale, si tu flujo sale a 120, pero también en el intervalo de 450 a 550, tienen que cumplirse las dos cosas. El material que yo tengo te va a servir. Pero si tú me dices que sale a 120 mililitros y sale a 250 o 300 Celsius, mi material no te va a servir. Porque la cantidad que va a capturar pues va a ser muy poca y necesitaría mucho tiempo para que ocurriera. En cambio, si tus gases de combustión están saliendo en este intervalo y con un flujo parecido a este, te puedo decir que en minutos vamos a alcanzar la cantidad máxima de captura y entonces el material que yo te estoy presentando te puede ser útil para ti. ¿Y cuánto tiempo dura? O sea, mi punto Ah, es, eso, ahí lo dejaste hasta 250 minutos, pero ujú. van a estar reemplazando cada cuánto esos anillos, supongo que se van a poner en las torres, o cuánto tiempo dura. Lo que se hace en la industria es desorber lo que se absorbió previamente. Entonces, por ejemplo, quitan la corriente de donde viene el CO2 y meten, por ejemplo, un inerte, nitrógeno o aire. Y con eso se desorbe el CO2 y puedes tener otro ciclo de captura. A eso se le llama ciclo, cuando tienes absorción, desorción y lo vas teniendo cada vez. Pero acá el problema viene cuando lo desorbes para volver a capturar, pues a ese CO2 le tienes que hacer algo. Entonces lo que ahora se está haciendo es algo que se le conoce como looping, que es decir, el CO2 que estás desorbiendo para volver a ocupar ese cerámico para una posterior absorción, pues ese CO2 ocuparlo en otra aplicación, por ejemplo, en el reformado de metano en seco para producir hidrógeno. Si tú pones en contacto al CO2 que estás desorbiendo con metano, puede ocurrir la reacción de reformado y producir hidrógeno. Entonces, puedes hacer esa combinación. Pasas un flujo de CO2 y después ya cuando capturaste todo, por ejemplo, en 20 minutos, ¿no? Ahora puedes meter el inerte, desorbes esa cantidad, pero ese CO2 lo puedes aprovechar en otra línea del proceso y ya lo ocupas y otra vez pasas el flujo de tu combustibles y otra vez pues va a capturar y así puedes hacer estos ciclos de absorción-desorción para Muchas darle una gracias. vida útil al material más prolongado. ¿No? Y obtener ganancias de ese CO2, bueno, sí que se Desorbido. sí, gracias. De nada. Eric, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Muchas buenas gracias, tardes. muchas gracias, Arturo. Me gustó mucho, mucho tu plática. Tengo algunas preguntitas, que es, todos tus experimentos son en atmósfera de CO2 puro, ¿cierto? Saturada, sí. ¿Tienes pensado probar, digamos, ya en un escenario más real, ¿no? Pues va a haber mezcla de gases, ¿no? Cuando se quiera aplicar este tipo de materiales. ¿Tienen pensado hacer ese tipo de experimentos? Sí, fíjate que ya en algunos artículos hemos hecho mezcla, por ejemplo, con el CO, que también puede ser otro de los óxidos de carbono que se pueden tener cuando las combustiones no son completas. También ahí, ¿no? El CO también se han hecho con oxígeno, porque evidentemente el oxígeno también va, y de hecho sí cambian las condiciones de captura, porque en algunos se puede retardar, porque comienza a haber como una competencia entre a quienes están absorbiendo.
Entonces sí tenemos en algunos, para el circonato de sodio específicamente sí tenemos experimentos en donde hemos variado tanto la composición como los participantes de ese flujo para tener algo más real. Sí, sí, yo me preguntaba porque pues supongo que va a haber aire involucrado ahí, ¿no? Y entonces pues van a haber muchas más especies en competencia, y la otra cuestión es que pues también va a cambiar la difusión de las especies que tú quieras capturar, ¿no? Entonces a Sí, lo sí, sí mejor ahí cambia. el modelo cinético pues pues va a variar, ¿no? Ujú. Eh, Sí, porque ahí tendríamos que considerar las constantes cinéticas para esos procesos, exactamente. para esas otras Eh, moléculas. Ujú. Por eso necesita estudiantes. y la otra, la capacidad entonces de este material es, bueno, como está ahí en las gráficas, es máximo del 20%, ¿cierto? Es Con del respecto a la 28, masa el que está del aquí. material. ¿O cómo Ajá, está es ahí? el 23.8. Quiere decir que, por ejemplo, si tú pones 100 miligramos, lo máximo que va a aumentar su masa va a ser 123.8. Y ese Ah, ok. 23.8 miligramos sería lo que capturaste de CO2 por cada 100 miligramos que pusiste. De hecho, una forma muy fácil de saber eso es con la eficiencia. Por eso la puse acá. No la mencioné, pero la eficiencia es básicamente esa relación que tú ahorita me estás preguntando. ¿Cuánto de lo máximo que podrías capturar está ocurriendo en cada uno de estos puntos? Por ejemplo, los más altos, que sería aquí en el de 120, estamos teniendo eficiencias de captura del 90%. ¿Qué quiere decir eso? Que este 22.6, si tú lo recalculas en la masa que aumentó, pues es 90% de lo esperado teóricamente. Ahora, si tú lo recalculas en mol, entonces tú puedes saber cuántos mol de CO2 estás capturando por cada, por ejemplo, 100 miligramos de material que pusiste. Este, la otra es, digamos, bueno, se nota ahí, ¿no? Cómo la velocidad de absorción cambia muchísimo, ¿no? Conforme va aumentando la temperatura. Digamos, ¿hay algún parámetro que ustedes definan para decir, ¿sabes qué? Mi material se debe de ocupar bajo estas condiciones para asegurar que siga capturando y no se alcance el punto de saturación tan rápido? Pues mira, lo que normalmente quieren es que lo haga lo más rápido posible. Para las aplicaciones, ellos quieren que lo más rápido el material capture, pero si tú quieres algo moderado, pues a lo mejor esta región, ¿no? Entre 350 y 400. Si por alguna razón a ti te interesa que sea como más paulatino, pues entonces tendrías que buscar regiones de este tipo, isotermas que no crezcan así, ¿no? De golpe, ¿no? Que no se vea. Pero en Lo la pregunto industria como que les porque, gusta esto. lo pregunto porque es que no me hace mucho sentido que quieran que absorba tan rápido, o bueno, a lo mejor sí tan rápido, pero que no se sature tan rápido, ¿no? Porque sí, No, a lo sí mejor sí va a queremos que absorber se muy sature. rápido, pero va a llegar a saturarse también igual. Ajá. Y es lo que le decía a la profesora Verónica. En ese caso, lo que esperas ahora es cambias la atmósfera, le pones ahora un inerte, desorbes el CO2, y entonces si tú haces este ciclo muy rápido, puedes capturar cada vez más y la vida útil del material va aumentando. En cambio, si tú tienes un material que lo hace lento, pues tendrías que esperarte todo este tiempo para poder hacer el cambio para la desorción y luego reutilizar ese CO2 en algún otro proceso de interés. Bueno, pues muchas gracias, Arturo. De nada, Erika, a ti. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si hay más preguntas, ya saben dónde encontrar a Arturo, porque ya nos dijo. Muy bien, Ok, va. perfecto. Muchísimas gracias, Arturo, y agradezco la asistencia. Hasta Igualmente. luego. Hasta luego, buena tarde. Gracias, Arturo. De nada, Milton, que estén bien. Tú también. Saludos a todos. Hasta luego. Adiós. Bye, bye. Bye. Adiós.